La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentan su programa Catequista con Espíritu, un espacio dedicado a la formación, orientación e información de nuestros catequistas. Catequista, catequista, con espíritu, con espíritu. Saludos queridos catequistas, queridos padres de nuestros niños en edad de catequesis, queridos abuelos, tíos y todo lo que nos sintonizan a esta hora a través de este su espacio Catequista con Espíritu. Quien les saluda el Padre Victoriano de la Cruz, muy feliz de poder compartir con cada uno de ustedes esta nueva entrega de su programa Catequista con Espíritu. Muchísimas gracias por la gentileza de su sintonía. Estamos meditando este documento tan importante para la vida de todos los catequistas, este documento escrito por el Papa Juan Pablo II y que lleva como nombre Catequesis Tradendae y que nos habla de la catequesis en el mundo actual. Vamos a seguir meditando y conociendo este documento, pero antes nos ponemos en las manos del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad, Dios de amor y misericordia, te damos gracias por tu ternura, por tu compasión para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de encontrarnos nuevamente a través de este espacio de comunicación, de enseñanza, de aprendizaje. Gracias, Señor, por permitirnos esta oportunidad. Gracias, Señor, por darnos los recursos, los medios necesarios para poder llevar a cabo esta tarea que de ti mismo hemos recibido. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en este camino de la catequesis, que estos conocimientos, Señor, nos impulsen a reafirmar el sí que un día te expresamos cuando recibimos tu llamado de asociarnos a esta tarea de la catequesis. Nos ponemos en tus manos a esta hora para que seas tú quien nos ilumines con la luz del Espíritu Santo, quien abra nuestro entendimiento y nuestra voluntad, para que todo lo que vamos a compartir nos sirva de provecho y crecimiento. A ti te lo pedimos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Estamos de regreso con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, en este su espacio Catequista con Espíritu. Meditamos este documento tan importante para la vida de los catequistas, llamado Catequesis Tradendae. Y estamos en el capítulo número 5 de este documento, en el numeral 35, donde nos habla de la necesidad que todos tenemos de recibir una sólida catequesis. A veces, cuando se habla de la catequesis, de una vez pensamos en los niños y no somos conscientes de que la catequesis no es algo exclusivo para los niños, sino que todo lo contrario. Al principio del cristianismo, cuando los discípulos empezaron a catequizar, era a los adultos a quienes se catequizaba. De aquí nació un nombre que a lo mejor alguno de ustedes habrá escuchado, que se le llama catecúmeno o catecumenado. ¿Quiénes eran los catecúmenos? Eran las personas adultas que se preparaban para la vida cristiana, para ser bautizados y vivir en una comunidad. Entonces, a los que iniciaban este camino
los catecúmenos. Este camino se le llamaba el catecumenado y estaba destinado a los adultos y no a los niños. Ya luego, con el paso del tiempo, como los adultos se fueron catequizando, entonces ya quedaban pocos adultos y entonces ahí la catequesis se fue reduciendo de una manera exclusiva para los más pequeños, para los niños. Pero la catequesis tiene su origen precisamente en los adultos y a estos está destinada en primer lugar. De tal modo que cuando hablamos de catequesis no podemos limitarnos exclusivamente a los niños, sino que hemos de pensar en todos, desde el más pequeño hasta el mayor. Y de esto nos habla este capítulo 5 de este documento que estamos meditando. Y el Papa Juan Pablo II en este documento empieza hablando de los párvulos, que son esos niños, ¿verdad? Recién nacidos, pequeños, y dice el Papa Juan Pablo II en este documento que un momento destacado es aquel en el que el niño, aun siendo pequeño, recibe de sus padres y del ambiente familiar los primeros rudimientos de la catequesis. Las brevísimas oraciones que a veces los padres comparten con los niños, inclusive antes de estos aprender a hablar, a pronunciar las palabras, esos diálogos cariñosos que los padres pueden tener con sus niños recién nacidos de meses, de un año, de 2, esas palabras que pueden irles pronunciando y que esos niños empezarán a escuchar, a lo mejor sin comprenderla demasiado. Pero dice el Papa Juan Pablo II que desde que son párvulos, es decir, desde que los niños están recién nacidos, es necesario que los padres cristianos, instruidos, obviamente, de una manera adecuada para esta iniciación precoz que deben darle a los niños, pues asuman esta tarea de empezar a hablarle a sus niños de Dios desde que son pequeñitos. De tal modo que desde este primer momento debe iniciarse la catequesis para los niños, que de hecho también deben de ser bautizados pues recién nacidos. No se puede esperar a que el niño crezca, se desarrolle para bautizarse, sino que en cuanto nace, pues lo antes posible debe ser bautizado. Y en este sentido, pues el Papa Juan Pablo II recomienda a los padres que no esperen que los niños cumplan 5 años, que cumplan 6, que cumplan 7, sino que desde que tienen meses de nacido empiecen a hablarle de Dios para que estos niños recién nacidos pues se vayan familiarizando con la vida cristiana, que luego van a ir conociendo ya de manera más progresiva y sistemática y se irán introduciendo a ella. Entonces, ¿cuándo debe iniciar la catequesis? Si usted se hace esta pregunta, ¿cuándo un niño debe iniciar la vida catequética? Pues desde que tiene sus primeros meses de nacido, ya los padres deben de ir empezando a hablarle a los niños de Dios, haciendo oraciones en voz alta por ellos, para que ellos le vayan escuchando. Luego están los niños. De esto nos habla el Papa Juan Pablo II en el número 37 de este documento, y dice el Papa que pronto llegará en la escuela y en la iglesia, en la parroquia o en la asistencia espiritual recibida
ya sea en el colegio católico o en el instituto o en algún otro lugar donde sea propicio, ya llegará ese momento de una catequesis destinada a introducir al niño ya de una manera orgánica en la vida de la Iglesia, incluida también una preparación inmediata a la celebración de los sacramentos por medio de una catequesis didáctica, pero encaminada a dar testimonio de la fe, una catequesis inicial que no sea fragmentaria, puesto que deberá revelar, si bien de manera elemental, todos los principales misterios de la fe y su repercusión en la vida moral y religiosa del niño. Tal modo que debe de ser esta catequesis que da sentido a los sacramentos, pero al mismo tiempo recibe de los sacramentos vividos una dimensión vital que le impide quedarse en la doctrina y que comunica al niño la alegría de ser testimonio de Cristo en su ambiente de vida. Y si ustedes se preguntan, bueno, esta catequesis de la que está hablando el Papa, que ya es una catequesis sistemática, como bien él lo dice, una catequesis que introduce al niño a la vida sacramentaria, dígase el bautismo, dígase la confirmación, dígase la primera comunión, una catequesis que educa al niño no solo en los principios cristianos, sino también en los principios morales, saber respetar a sus padres, saber respetar a sus profesores, saber respetar a las personas mayores, saber comportarse, saber respetar las normas y las leyes sociales. ¿Cuándo, a qué edad debería ya el niño recibir una catequesis de este tipo? Si ya hemos hablado que el niño debe empezar a ser catequizado desde que tiene meses de nacido, como decía el Papa, desde que son párvulos, pequeñitos, hablándosele, debe de empezar a hablársele de Dios en pequeñas oraciones. Entonces ya este tipo de catequesis, que es una catequesis más estructurada, ¿a qué edad debería iniciar el niño a recibir este tipo de catequesis? Pues la respuesta nos la da la misma Iglesia, que dice que desde que el niño empieza a tener conciencia debería recibir este tipo de formación. Ahora, ¿a qué edad el niño empieza a tener conciencia? Pues según la Iglesia, a la edad de los 7 años ya el niño empieza a desarrollar lo que es la conciencia. Ya sabe distinguir lo que es bueno de lo que es malo, lo que es correcto de lo que es incorrecto. De tal modo que a partir de los 7 años ya el niño puede empezar a recibir este tipo de catequesis, ya sea, como decía el Papa, en la parroquia, ya sea en la escuela, ya sea en el colegio, ya sea en la institución donde estudie, o ya sea en el sector, en la capilla, allí donde se imparta la catequesis, y ya no por los padres, sino ya auxiliado por los catequistas. Entonces el niño, a partir de los 7 años, ya debería empezar a recibir esta catequesis de la que habla el Papa Juan Pablo II en este número 37 de este documento Catequesis Tradendae. Luego el Papa habla de los adolescentes. Si ustedes se fijan, hemos iniciado con los párvulos, que son los recién nacidos. Luego continuamos con los niños, que son ya los que tienen de 7 años en adelante. Y luego el Papa habla de los adolescentes. Dice el Papa, luego de la niñez viene la pubertad y la adolescencia con las grandezas y los riesgos que presenta esta edad. Es el momento, dice el Papa, del descubrimiento de sí mismo y del propio mundo interior. El momento de los proyectos generosos, momento en que brota el sentimiento del amor, así como los impulsos biológicos
de la sexualidad, del deseo de estar juntos, momentos de una alegría particularmente intensa relacionada con el embriagador descubrimiento de la vida. Pero también es a menudo esta edad de la adolescencia una edad de grandes interrogantes, de búsquedas angustiosas, incluso frustrantes, de desconfianza de los demás y de los peligrosos repliegues sobre sí mismo. A veces también es la edad de los primeros fracasos y de las primeras amarguras. La catequesis no puede ignorar esos aspectos fácilmente cambiantes de un periodo tan delicado de la vida, de tal modo que el catequista de adolescente debe de tomar en cuenta todos estos rasgos que son propios de la adolescencia, de tal modo que un catequista no puede tratar a un adolescente como trataría a un niño o como trataría a un adulto, porque cada edad tiene sus características, la persona tiene una madurez, tiene unas vivencias distintas, y esto el catequista debe de tomarlo muy en cuenta a la hora de la catequesis. El adolescente, pues por naturaleza, vive en una etapa de rebeldía, de descontento, es una etapa contestataria, donde se duda de todo, donde se desafía a la autoridad, y todo esto ha de tomarse en consideración a la hora de impartir la catequesis a los adolescentes, dice el Papa Juan Pablo II en este documento. Por eso dice el Papa, la catequesis debe de ser capaz de conducir al adolescente a una revisión de su propia vida y al diálogo, una catequesis que no ignore sus grandes temas, la donación de sí mismo, la fe, el amor y su mediación, que es la sexualidad, la revelación de Jesucristo como amigo, como guía y como modelo admirable y sin embargo imitable. Todo esto debe del catequista tenerlo en cuenta a la hora de impartir la catequesis. Dice el Papa también, ha de tomarse en consideración la revelación de su mensaje que da respuesta a las cuestiones fundamentales, como es el sentido de la vida, el por qué existo, por qué existe el mal en el mundo, por qué la violencia, por qué la enfermedad, todas esas cosas que a veces resultan cuestionables para el ser humano. La revelación del plan de amor de Cristo Salvador como encarnación del único amor verdadero y de la única posibilidad de unir a los hombres, todo eso podrá constituir la base de una auténtica educación en la fe, dice el Papa en este número 37. Y finalmente señala el Papa que los misterios de la pasión y de la muerte de Jesús, a los que el propio Pablo atribuye el mérito de su gloriosa resurrección, podrán decir muchas cosas a la conciencia y al corazón del adolescente y arrojar luz sobre sus primeros sufrimientos y los del mundo que va a descubrir. Si como catequistas sabemos iluminar el sufrimiento que padecen los adolescentes por medio del sufrimiento que padeció Jesucristo, entonces les ayudaremos a descubrir que el sufrimiento por el que todos pasamos no es un sufrimiento sin sentido, no es un sufrimiento malicioso que busca destruirnos, amargarnos, sino que es un sufrimiento redentor, salvífico. Pero obviamente esto el catequista debe de comunicárselo
al adolescente para que sea consciente de esta realidad. Pues vamos a la primera pausa de nuestro espacio y cuando retornemos continuaremos compartiendo este documento del Papa Juan Pablo II, Catequesis Tradendae. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Este llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Este llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Estamos de regreso con cada uno de ustedes en este su espacio Catequista con Espíritu. Seguimos meditando este importantísimo documento para todos nosotros los catequistas del Papa Juan Pablo II, Catequesis Tradendae. Y estamos hablando de la necesidad que todos tenemos de recibir una sólida catequesis. Y el Papa iniciaba hablando de la necesidad que tienen los párvulos, es decir, los recién nacidos, de que sus padres ya empiecen a hablarle del Señor por medio de oraciones, de bendiciones y demás instrumentos que se puedan utilizar para ir catequizando a los recién nacidos. Luego nos hablaba de los niños a partir de los 7 años, luego de los adolescentes, y ahora el Papa nos habla de los jóvenes en el número 39 de este documento. Y dice el Papa que con la edad de la juventud llega la hora de las primeras decisiones. Ayudado tal vez por los miembros de su familia y por los amigos, mas a pesar de todo, solo consigo mismo y con su conciencia moral, el joven cada vez más a menudo y de modo más determinante deberá asumir su propio destino. Bien y mal, gracia y pecado, vida y muerte se enfrentarán cada vez más en su interior como categorías morales, pero también y sobre todo como opciones fundamentales que habrá de efectuar o rehusar con lucidez y sentido de responsabilidad. Es evidente, señala el Papa, que una catequesis que denuncie el egoísmo en nombre de la generosidad, que exponga sin simplismo ni esquematismos ilusorios el sentido cristiano del trabajo, del bien común, de la justicia y de la caridad, una catequesis sobre la paz ante las naciones, sobre la promoción de la dignidad humana, del desarrollo, de la liberación, tal como las presentan documentos recientes de la Iglesia. Una catequesis de este tipo completará felizmente en los espíritus de los jóvenes una buena catequesis de las realidades propiamente religiosas que nunca ha de ser desatendida. De tal modo que a los jóvenes, los catequistas de jóvenes, pues ha de írsele introduciendo en esta conciencia no sólo de lo que debe ser su relación con Dios, sino también de lo que debe ser su relación con su entorno, con la naturaleza, con su mundo, con el mundo del trabajo, con el mundo social en el que se va a desenvolver, y esto los catequistas han de tenerlo muy en cuenta. No basta con enseñarles solamente los principios cristianos, sino que ha también de introducírsele y formársele en el compromiso social que ya como joven ha de adquirir con la sociedad, con su entorno, con sus hermanos. Y continúa señalando el Papa en este número 39 que la catequesis cobra entonces una importancia considerable, porque es el momento en que el Evangelio podrá ser presentado, entendido y aceptado como capaz de dar sentido a la vida y por consiguiente
de inspirar actitudes de otro modo inexplicables. Renuncia, desprendimiento, mansedumbre, justicia, compromiso, reconciliación, sentido de lo absoluto y de lo invisible, entre otras cosas. Rasgos todos que permitirán identificar entre sus compañeros a este joven como discípulo de Jesucristo. De tal modo que a los jóvenes debe de introducírsele, debe de iniciársele en este misterio ya más amplio de lo que es la vida cristiana. Mientras somos niños, pues con que se nos enseñen las oraciones principales, con que se nos enseñen los mandamientos, pues ya con eso es suficiente. Pero a medida que ya entramos a la juventud, que ya tenemos que asumir otros compromisos, pues entonces la catequesis debe también iluminar esas otras áreas que el joven debe enfrentar en su día a día, para que, iluminada todas sus realidades, como se decía también de los adolescentes, pues el joven pueda comprenderse más a sí mismo y pueda también comprender mucho y mejor su entorno y su ambiente. Porque a veces dentro de la iglesia se dice que los jóvenes son unos sinvergüenzas, son unos irresponsables, no asumen ningún tipo de compromiso, de repente se le pide que hagan algo, lo hacen un día y luego se desaparecen. ¿Por qué se tiene esa imagen tan negativa de los jóvenes? Pues precisamente porque no lo hemos educado, no lo hemos preparado para la nueva etapa en la que van a vivir y los nuevos desafíos y compromisos que deben de asumir. Cuando un joven es educado de este modo, pues estos jóvenes son responsables y usted le da cualquier responsabilidad y ellos la asumen y la ejercen con mucho más hincapié que muchos adultos. ¿Por qué? Porque son jóvenes que ya han recibido una formación previa. Pero si un joven que de repente está llegando por primera vez a la iglesia, que a lo mejor viene de una familia disfuncional, donde nunca se le ha enseñado nada, pues usted no puede pretender que ese joven que está llegando a la iglesia de repente se porte mejor que el mismo sacerdote. No, primero ha de educársele, ha de catequizársele para que este joven entonces, madurando en su compromiso, en su vida cristiana, sea capaz de asumir las tareas que se le puedan encomendar dentro de la comunidad o dentro de nuestras parroquias. De tal modo que, mis queridos Radio Escucha, aquí queda evidenciado la importancia de esto que está diciendo el Papa sobre una sólida catequesis destinada a los jóvenes, que sea una catequesis abarcadora, que no solo les forme en un aspecto de su vida, sino que les forme de manera totalizante, que ilumine su vida de manera completa y absoluta. Y termina diciendo el Papa en este número 39, que nos habla sobre los jóvenes, que la catequesis prepara así para los grandes compromisos cristianos de la vida adulta. En lo que se refiere, por ejemplo, a las vocaciones para la vida sacerdotal y religiosa, es cosa cierta que muchas de ellas han nacido en el curso de una catequesis bien llevada, o a lo largo de la infancia y de la adolescencia. Es por eso que desde la infancia hasta el umbral de la madurez, la catequesis se convierte en una escuela permanente de la fe y sigue de este modo las grandes etapas de la vida como faro que ilumina la ruta del niño, del adolescente y del joven. Si nosotros nos tomáramos en serio esto que está diciendo el Papa, si desde la niñez acompañáramos
con una sólida catequesis a nuestros niños. Luego, cuando pasan a la edad de la adolescencia, continuamos acompañándoles con una catequesis propia de la adolescencia. Y luego cuando pasan a la vida de jóvenes, allí también les esperamos con una catequesis apropiada para su edad. Entonces tendremos la garantía de que cuando estas personas lleguen a la vida adulta, serán no solo buenos cristianos, sino también excelentes ciudadanos. Y eso es importantísimo que nosotros como iglesia lo tomemos en cuenta. ¿Por qué tenemos tantos delincuentes? ¿Por qué vivimos en una sociedad tan insegura? ¿Por qué hoy en día se vive con tanto temor? Porque usted sale de su casa y no sabe si volverá sano, no sabe si volverá vivo, no sabe si lo van a atracar en la esquina de la casa o hasta en su propia casa, porque ahora ni siquiera en la casa estamos seguros. ¿Por qué se dan todas estas situaciones que nos afectan a todos? Pues porque tenemos jóvenes que son en su mayoría los que se dedican a delinquir, que no hemos formado, no lo hemos catequizado, no lo hemos iniciado a esta vida cristiana. De tal modo que podríamos decir que tú y yo somos responsables de el ladrón que anda por ahí haciéndonos la vida imposible. Tú y yo somos responsables del joven que anda por ahí atracando, robando, matando, porque es un joven que no ha tenido esta oportunidad de formarse, de iniciarse, de conocer estas cosas. Si esos jóvenes delincuentes hubiesen tenido esta oportunidad, entonces hoy la historia de ellos sería muy distinta. Y por eso no hemos de quedarnos nosotros de brazos cruzados, solo criticando lo mal que estamos, la delincuencia que hay, sino que hemos de poner todo nuestro empeño en que esos niños que ahora van creciendo y que si no hacemos algo por ellos, terminarán también como muchos jóvenes haciendo lo incorrecto, lo indebido. Entonces es el momento de nosotros empezar a hacer algo por ellos, independientemente de la condición donde vivan, el entorno, la responsabilidad de los padres, que a veces decimos, bueno, si los padres que lo parieron no hacen nada por ellos, pues yo tampoco me voy a meter en eso. Y no, a veces si los padres no hacen nada por ellos, es porque ellos mismos no tienen esta conciencia, y si tú y yo la tenemos, entonces no podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que hacer algo, sobre todo por esos niños de padres que no tienen la conciencia cristiana que tú y yo tenemos y que no saben de lo que están privando a sus hijos, a sus niños. Ojalá entonces que nosotros, ¿verdad? Tú que me escuchas a través de este espacio, pues vayas creando esta conciencia, asumas este compromiso que tienes con el Señor de convertirte en un verdadero educador, acompañante de tantos niños, tantos adolescentes y de tantos jóvenes que están reclamando nuestra atención, nuestra asistencia. Finalmente el Papa habla de la adaptación de la catequesis a los jóvenes. Dice el Papa, es consolador comprobar que durante la asamblea que dio lugar o que dio más bien inicio a este documento que estamos compartiendo con cada uno de ustedes, existía esa preocupación de que cómo impartir la catequesis a los jóvenes y también a los niños. Y dice el Papa, quiera Dios que la atención así despertada perdure mucho tiempo en la conciencia de la Iglesia. Y en ese sentido, dice el Papa, que
Es loable ver a un catequista esforzarse por buscar las herramientas, los recursos, la pedagogía necesaria para poder comunicarle a los jóvenes la verdad del Evangelio, poder demostrar la grandeza de Jesucristo, poder fascinar, enamorar a los jóvenes de Jesús. Y dice el Papa, hay muchos catequistas que hacen un grandioso esfuerzo buscando renovarse por medio de recursos, de herramientas, para hacer atractivo el mensaje catequético destinado a los jóvenes. Y no se debe escatimar esfuerzo ni empeño en que así sea. Y el Papa luego en el número 41 habla también de los minusválidos, esta porción del pueblo de Dios que a veces no es tenida en cuenta por nosotros, dentro inclusive de la Iglesia. Los minusválidos también necesitan, dice el Papa, de ser introducidos, de ser educados en la vida cristiana. Se trata, dice el Papa, de niños y de jóvenes física o mentalmente minusválidos. Estos tienen derecho a conocer, como los demás, el misterio de la fe. Al ser mayores las dificultades que encuentran, son más meritorios los esfuerzos de ellos y de sus educadores. Es motivo de alegría comprobar que organizaciones católicas especialmente consagradas a los jóvenes minusválidos tuvieron a bien aportar a este documento sus experiencias, sus conocimientos, a fin de que también a ellos se les acompañe. Por eso, si en nuestras comunidades, si en nuestras parroquias y en nuestros sectores existen niños o jóvenes minusválidos, pues no se les puede rechazar ni descartar, sino que hay que acompañarle con alegría, con paciencia, darle todo el apoyo necesario para que puedan también ellos recibir una formación cristiana que les ayude también a acercarse a Jesucristo. Y en este sentido concluirá el Papa diciendo que los niños, los adolescentes y los jóvenes, que son tan numerosos dentro de nuestros ambientes, dentro de nuestro entorno, deben de conocer a profundidad a Jesucristo. Y nosotros, los adultos, pues debemos de poner todo nuestro empeño para asegurar una catequesis adecuada para que puedan crecer en la fe y vivirla progresivamente a pesar de la falta de apoyo o de la oposición que encuentren en su familia y en su ambiente. No podemos descuidar esta catequesis destinada a los niños, a los adolescentes y también a nuestros jóvenes. Pues vamos a nuestra última pausa musical y retornamos enseguida. Llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Este llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Recuérdalo, catequista, por Dios fuiste tu llamado. Recuérdalo, catequista, por Dios fuiste tu llamado. Para iniciar en la vida de Cristo a niños y adultos que te ha confiado. Para iniciar en la vida de Cristo a niños y adultos que te ha confiado.
Estamos de regreso con cada uno de ustedes en este su espacio Catequista con Espíritu. Ya estamos llegando a la parte final del programa de hoy, en el que hemos estado compartiendo este capítulo 5 del documento Catequesis Tradendae del Papa Juan Pablo II sobre la catequesis en el mundo actual. Y hoy hemos estado compartiendo sobre la necesidad que todos tenemos de la catequesis, desde que somos párvulos recién nacidos, pasando por la niñez, continuando con la adolescencia, la juventud, y ahora el Papa nos habla de la vida adulta, la necesidad que tienen los adultos también de recibir la catequesis. Y en el número 43, el Papa Juan Pablo II en este documento nos señala que no puede menos de poner de relieve una de las preocupaciones más constantes de la Iglesia, y que son precisamente la experiencia de la problemática de la catequesis de los adultos. Esta, dice el Papa Juan Pablo II, es la forma principal de la catequesis, porque está dirigida a las personas que tienen las mayores responsabilidades y la capacidad de vivir el mensaje cristiano bajo su forma plenamente desarrollada. Y por eso la catequesis de adulto es tan importante, porque el adulto ya tiene una conciencia formada, ya tiene una madurez humana, y por consiguiente ya tiene la capacidad de vivir a plenitud la vida cristiana. La comunidad cristiana, dice el Papa Juan Pablo II, no podría ser una catequesis permanente sin la participación directa y experimentada de los adultos, bien sean ellos destinatarios o promotores de la actividad catequética. El mundo en que los jóvenes están llamados a vivir y dar testimonio de la fe que la catequesis quiere ahondar y afianzar está gobernado por los adultos. La fe de estos debería igualmente ser iluminada, estimulada o renovada sin cesar, con el fin de penetrar las realidades temporales de las que ellos son responsables. Así pues, dice el Papa, para que sea eficaz la catequesis en los adultos, ha de ser una catequesis permanente, y sería ciertamente vana si se detuviera precisamente en el umbral de la edad madura, puesto que si bien ciertamente de otra forma se revela no menos necesaria para todos los adultos. Y aquí el Papa pues habla claramente que los adultos deben de recibir una catequesis permanente. Si usted se pregunta, ¿cuándo yo debo de dejar de recibir catequesis? Pues aquí dice el Papa, nunca. Siempre usted debe de recibir una catequesis permanente que vaya iluminando su vida, que vaya guiándole, conduciéndole, mostrándole el camino que ha de seguir en cada momento y en cada etapa de la vida. No importa que usted tenga 30 años, que tenga 40, 50, 60, 70, 80, 90 o 100 años, la catequesis debe de estar de manera permanente en su vida, porque en cada etapa de la vida, en cada edad que vamos cumpliendo, pues vamos encontrando desafíos, situaciones a lo que debemos de hacer frente, y que justamente la catequesis nos ayuda en estos momentos o circunstancias de la vida. Y continúa el Papa diciendo que entre los adultos que tienen necesidad de la catequesis, nuestra preocupación pastoral y misionera se dirige de manera particular a los que, nacidos y educados en regiones todavía no cristianas, no han podido profundizar la doctrina que un día las circunstancias de la vida les hicieron encontrar.
También está dirigida a los adultos que en su infancia recibieron una catequesis proporcionada a esa edad, pero que luego se alejaron de toda práctica religiosa y se encuentran en la edad madura con conocimientos religiosos más bien infantiles. Pero también está dirigida a los adultos que se resienten de una catequesis sin lugar a dudas precoz, pero mal orientada o mal asimilada. Y también a los adultos que aún habiendo nacido en países cristianos como es el nuestro, incluso dentro de un cuadro psicológicamente cristiano, nunca fueron educados en su fe y en cuanto a adultos son verdaderos catecúmenos que necesitan iniciarse a la vida cristiana. A estos 4 grupos de adultos está destinada de manera urgente la catequesis porque son los que más necesidad tienen de la misma. Ya un adulto que tenga una vida activa dentro de su parroquia, dentro de algún movimiento parroquial, que haya hecho ciertos cursos, tenga cierta formación, pues este tipo de adulto cristiano no necesita contar con tanta urgencia la catequesis como estos otros de los que habla aquí el Papa, que sí necesitan de manera urgente recibir una catequesis adecuada. Y el Papa concluirá este capítulo 5 hablando de que así como los adultos de cualquier edad, incluidas las personas de edad avanzada, que también merecen atención especial, dada ya su experiencia y sus problemas, son destinatarios de la catequesis, igual que los niños, igual que los adolescentes e igual que los jóvenes. Habría que hablar también de los emigrantes, de las personas marginadas por la evolución moderna, de los que viven en las barriadas de las grandes ciudades, que a menudo están desprovistos hasta de iglesias, de locales y de estructuras adecuadas. Imaginemos nosotros todas esas personas que viven en esos barrios, en cañadas de aquí de nuestro país, donde no está la presencia de ningún agente cristiano. Estas personas también necesitan que alguien se acerque a ellos y les inicie con una adecuada catequesis. Por otro lado, el Papa habla también de aquellas iniciativas encaminadas a la formación cristiana con los instrumentos apropiados, medios audiovisuales, publicaciones, mesas redondas, conferencias. Hoy en día existen tantos recursos que pueden utilizarse para catequizar a las personas adultas, de suerte, dice el Papa, que muchos adultos puedan suplir las insuficiencias o deficiencias de la catequesis o completar armoniosamente a un nivel más elevado la que recibieron en la infancia, o incluso enriquecerse en este campo hasta el punto de poder ayudar más seriamente a los demás. Con todo, es importante, termina el Papa, que la catequesis de los niños y de los jóvenes, la catequesis permanente y la catequesis de adultos, no sean compartimientos estancados e incomunicados. Más importante aún es que no haya ruptura entre ellas. Al contrario, es menester propiciar su perfecta complementariedad. Los adultos tienen mucho que dar a los jóvenes y a los niños en materia de catequesis, pero también pueden recibir mucho de ellos para el conocimiento de su vida cristiana, de tal modo que en la Iglesia de Jesucristo nadie debería sentirse dispensado de recibir la catequesis. Pensamos incluso en los jóvenes seminaristas y religiosos y en todos los que están destinados a la tarea de pastores y catequistas, los cuales desempeñarán mucho mejor
ese ministerio si saben formarse humildemente en la escuela de la Iglesia, la gran catequista y a la vez la gran catequizada. Con estas palabras termina el Papa este numeral 45 y este capítulo 5 que habla sobre la necesidad que todos tenemos de la catequesis. Y con estas palabras también nosotros ponemos punto final a nuestro programa, agradeciéndole como siempre su valiosísima sintonía, que nos hayan acompañados en el programa de hoy. Será hasta la próxima semana cuando volveremos a conectar con cada uno de ustedes. Muchas bendiciones. Con el corazón lleno de Dios, catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios, este llamado como María para llevarnos hacia el Señor, este llamado como María para llevarnos hacia el Señor. La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentaron su programa Catequista con Espíritu. Hasta la próxima semana. Catequista, catequista, con espíritu, con espíritu. Catequesis con espíritu. Grandes catequesis de grandes catequistas. De las catequesis de San Ignacio de Antioquía. Una sola oración y una sola esperanza en la caridad y en la santa alegría. Como en las personas de vuestra comunidad que tuve la suerte de ver, os contemplé en la fe a todos vosotros y a todos cobré amor. Yo os exhorto a que pongáis empeño por hacerlo todo en la concordia de Dios, bajo la presidencia del obispo que ocupa el lugar de Dios y de los presbíteros que representan al colegio de los apóstoles, desempeñando los diáconos, para mí, muy queridos, el ejercicio que les ha sido confiado del ministerio de Jesucristo, el cual estaba junto al Padre antes de los siglos y se manifestó en estos últimos tiempos. Así pues, todos, conformándoos el proceder de Dios, respetaos mutuamente, y nadie mire a su prójimo bajo un punto de vista meramente humano, sino amaos unos a otros en Jesucristo en todo momento. Que nada haya en vosotros que pueda dividiros, antes bien, formad un solo cuerpo con vuestro obispo y con los que os presiden, para que seáis modelo y ejemplo de inmortalidad. Por consiguiente, a la manera que el Señor nada hizo sin contar con su Padre, ya que formaba una sola cosa con Él, nada, digo, ni por sí mismo ni por sus apóstoles, así también vosotros, nada hagáis sin contar con vuestro obispo y con los presbíteros, ni tratéis de colorear como laudable algo que hagáis separadamente, sino que reunidos en común haya una sola oración, una sola esperanza en la caridad y en la santa alegría, ya que uno solo es Jesucristo, mejor que el cual nada existe. Corred todos a una, como un solo templo de Dios, como a un solo altar, a un solo Jesucristo que procede de un solo Padre, que en un solo Padre estuvo y a Él solo ha vuelto. No os dejéis engañar por doctrinas extrañas ni por cuentos viejos que no sirven para nada, porque si hasta el presente seguimos viviendo según la ley judaica, confesamos no haber recibido la gracia. En efecto, los santos profetas vivieron según Jesucristo. Por eso, justamente fueron perseguidos, inspirados que fueron por su gracia, para convencer plenamente a los incrédulos de que hay un solo Dios, el cual se habría de manifestar a sí mismo por medio de Jesucristo, su Hijo,
que es su palabra, que procedió del silencio y que en todo agradó a aquel que lo había enviado. Ahora bien, si los que se habían criado en el antiguo orden de cosas vinieron a una nueva esperanza, no guardando ya el sábado, sino considerando el domingo como el principio de su vida, pues en ese día amaneció también nuestra vida, gracias al Señor y a su muerte. ¿Cómo podremos nosotros vivir sin aquel a quien los mismos profetas, discípulos suyos ya en espíritu, esperaban como a su Maestro? Y por eso, el mismo a quien justamente esperaban, una vez llegado, los resucitó de entre los muertos. De las catequesis de San Ignacio de Antioquía. Una sola oración y una sola esperanza en la caridad y en la santa alegría. Catequesis con espíritu. Grandes catequesis de grandes catequistas.